Buenas tardes, arriba España. Hoy una vez más, porque ya viene siendo habitual que con mucha frecuencia, gracias a Dios, aparece por aquí el camarada José Luis Jerez, que no deja de escribir libros sobre la falange, lo cual viene bastante bien porque así los que somos bastante incultos, pues nos vamos cultivando un poco. Y también, pues sobre todo, también Enrique, que como editor pues va lanzando al mercado todos estos productos y bueno, pues agradecer también la presencia de Llopart y bueno, Manuel Andrí no es que presentarles porque todos lo conocéis y además es habitual aquí. Entonces, nada más, daros a todos un abrazo, recordaros que mañana, el que pueda asistir, hay un acto en el cementerio de Paracuelos, será a las 12 de la mañana, y el viernes que viene a las 8 de la tarde estará aquí Pío Moa, y se hará una conferencia para que pueda tener esto. Y luego ya, pues con vistas a lo que queda de mes, pues el día 17 será la marcha al Valle de los Caídos hasta la entrada, que es donde nos dejan entrar, y previamente habrá un acto en la calle Génova, las proximidades de la casa natal de José Antonio. Y luego aquí en esta hermandad, el día 20, como es habitual, será el Santo Rosario en memoria de nuestro fundador José Antonio. Entonces nada más, yo paso, supongo que intervendrá ahora, que será el que haga la presentación. Bueno, pues muchas gracias a la hermandad y a su presidente Carlos Batres, que siempre nos presta su local. Agradecer especialmente a Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange, su presencia aquí inesperada y muy agradecida porque él siempre viene, pero determinadas circunstancias le podían impedir el venir y gracias a Dios pues puede venir y esperemos que no se vaya. Y nada más, vamos, yo voy a presentar este libro. Es una coedición entre Juan Antonio Llopart y servidor, la editorial Esparta y Ediciones Nueva Red y Ediciones Fides, y presentaros un poco a los dos que van a intervenir. Juan Antonio Llopart fue el fundador de Ediciones Nueva República y desde hace unos años cambió el nombre y ahora es la editorial Fides. Tiene más de 100 libros publicados con la nueva editorial y es posiblemente, además tiene un detalle especial, que es catalán, lo cual en estos momentos es a destacar, y que hace una magnífica labor por la edición de todos los libros de nuestro ámbito. A José Luis Jerez, para presentarle solo hay que leer la biografía que figura en la solapa, y solo con la relación de los libros que tiene publicados ya voy a llenar los 5 minutos que me tocan, lo cual me facilita muchísimo el trabajo. José Luis Jerez nace en Toledo en 1949, es doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y Económicas, en Sociología, cursando la especialidad de Antropología Social y en Ciencias de la Información en la rama de Periodismo. Está en posesión de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas y de la Orden de Cisneros, entre otras condecoraciones. Entre sus obras podemos destacar Falange Partido Fascista, Ramiro Ledesma Ramos Revolucionario Místico, Falange Imperial, Crónica de la Falange Toledana, La Falange del Silencio, Onésimo Redondo Ortega, adelantado nacional sindicalista de Castilla, José Antonio Fascista, Elegidos para la Gloria, El Madrid de la Falange, Voluntad de Imperio a la Falange en Argentina, La Unión Monárquica Nacional, León de Grel en el exilio, El Hidalgo de la Falange Vicente Cadenas y Vicent, La Falange del Valor, En busca del acta perdida, La Falange en la cuna de los conquistadores, Barras y flechas, historia de la Falange en Cataluña, La Falange bajo el vuelo del cóndor, Fe de las Jons en Chile, El alarde nacional sindicalista, historia de Fe de las Jons en las provincias vascongadas, y La milicia de Dios y del Imperio, historia de la Falange Navarra, y el que hoy se presenta, Los leones de La Rioja, crónica de la Falange riojana. Pues nada más y os dejo con Juan Antonio Llopart. Bueno, Enrique me ha pedido que lea una pequeña intervención que hice no hace mucho aquí en Madrid, con lo cual a lo mejor quizá alguno ya la ha escuchado. Supongo porque como soy catalán se le ocurrió decir que mejor que hable de cómo se genera una editorial, qué es lo que cuesta editar un libro, etcétera, etcétera. Es decir, así un poco farragoso el tema, ¿no? O sea,
Lo siento porque me gustaría muchísimo más hablar del tema de Cataluña, que creo que es lo que nos puede preocupar muchísimo más a todos nosotros, pero evidentemente cualquier libro que edita José Luis o que escribe José Luis es también muy importante y está muy bien que también hablemos de ello, ¿no? Así nos relajamos un poco de Puigdemont y de toda esta gente que son un poco pesados. Pero bueno, si luego queréis alguna pregunta, yo humildemente intentaré responder. Empezaré, si me lo permitís, con unas rotundas afirmaciones. Pensáis que seguramente no tiene nada que ver con los libros, pero creo que es necesario para entender ciertas cosas que digo un poco más adelante. Es el Estado de Israel y sus lobbies quienes dictan a nuestros gobiernos leyes contra nosotros. Es el Estado de Israel y sus lobbies quienes instigan a nuestros jueces, fiscales y policías para que seamos perseguidos. Es el Estado de Israel y sus lobbies quienes falsifican la historia y actúan para que nadie pueda desenmascararles. Es el Estado de Israel y sus lobbies quienes maniobran para bombardear insistentemente a través de los medios de comunicación con artículos, películas, programas de televisión, documentales, libros, así como a través de los centros de enseñanza y de las redes sociales para robotizar a la población, para que no piensen por sí mismos, para que no cuestionen, para que sean sumisos a sus intereses. Y no estoy obsesionado evidentemente con el sionismo, solo señalo una realidad y de paso os señalo nuestro principal enemigo, especialmente de todos los editores. Dicho esto, como ya he dicho antes, me toca ser el aguafiestas, el aburrido plomizo, el que clarifica el papel del editor, ese papel que muchas veces es infravalorado, cuando no directamente despreciado. Muchas veces he escuchado cómo se habla con satisfacción por tener un camarada que es dueño de un hotel. Ello nos permite tener mejores precios. O un camarada que tiene una imprenta, pues siempre nos hace panfletos más económicos. O nos alegra tener un camarada que es propietario de un bar, al margen de poder conversar con él, siempre que hay un café con el que nos obsequia. Queda claro que no es un problema para nosotros, sino todo lo contrario, que camaradas nuestros tengan negocios. Pero cuando hablamos de libros, la cosa cambia. Es en ese momento, cuando se oyen esos comentarios, entonces ya se escucha aquello de que es el camarada que vive a costa de otros camaradas. No hace falta ir muy lejos, retrocedamos al 8 de julio de 2016, cuando la policía catalana actúa contra la librería Europa. Podemos leer muchos comentarios en las redes, donde, por ejemplo, a Pedro Varela se le habla siempre de rebote, que si el negocio de los libros, que si lo tiene merecido, que si es un usurero, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues llegado a ese punto, me gustaría comentar cómo funciona este negocio. En primer lugar, para crear una editorial hay que disponer más o menos de unos 3.000 euros para legalizarla como sociedad limitada. Tienes que tramitar primero el nombre de la editorial, legalizarla mediante un notario. Se precisa de un domicilio social, de una gestoría que te gestione todo el papeleo de facturas, que presente los libros contables, etc. A la vez que tienes que darte de alta de autónomos. Tenemos pues de partir unos gastos de constitución de la SL y unos gastos permanentes, mensuales, de alquiler de un local como domicilio social o almacén y de gestoría, a los que hay que añadir los recibos de agua, luz y teléfono y por supuesto la cuota de autónomo. Cuando editamos el primer libro y los siguientes tenemos que contar que hay que pagar unos gastos de maquetación y de imprenta, sin descartar los gastos de traducción y de material. Me explico. El libro requiere que alguien lo maquete, diseñe las tripas y la portada. En ocasiones, casi siempre, se confía ese trabajo a un camarada que cobra por esa labor, aunque sea algo testimonial o por debajo de tarifas normales del mercado. Así, se echa un capote a la editorial y otro a un camarada, en muchos casos en paro. Lo mismo ocurre con las traducciones. También en ocasiones es preciso comprar publicaciones, libros, fotografías, documentos que aportan una valiosa documentación al libro. Y de eso creo que José Luis sabe muy bien de lo que le estoy hablando. Todo ello genera, como ya habréis deducido, gastos. Hay otros más pequeños, evidentemente, como el número de ISBN, los 4 libros que se entregan en la oficina de depósito legal, etc. Llegado a este punto, creo que he dejado claro que editar un libro no es algo baladí, que cuando se pone un precio de venta al libro es porque genera unos gastos, porque hay que contar con descuentos del 30, 40 o 50% que se hacen en librerías y porque hay que contar también que de ahí, de ese precio, al igual que el camarada hostelero, impresor o propietario de un bar, el editor precisa de un sueldo, fruto de su trabajo. Pero el editor tiene un problema añadido. Siempre que no publique libros de Belén Esteban o de plantas curativas, no lo va a tener. Así es, porque el editor que publica libros de política o de historia debe de andar con cuidado. Tiene que ser consciente de lo que edita para evitar problemas con la policía y con esos fiscales del odio.
porque la democracia persigue libros, quema libros y tiene una policía y unos fiscales que se dedican a localizar libros molestos para su régimen. Así podemos editar libros, por ejemplo, de Alain Deleuze, de Alexander Dugin o de Otto Rahn, sin que por ello tengamos de entrada, siempre de entrada, que tener problemas. Pero si editamos libros sobre los fascismos o de la Segunda Guerra Mundial, que contradicen o cuestionan la historiografía oficial, entonces sí que podemos tenerlos. Por fortuna, existen muchísimos autores de los que podemos publicar textos interesantes y que son espléndidos para la formación. Pero un editor íntegro, que además comparte ideas y que planta cara al régimen, no tiene por qué estar dispuesto a que la prudencia le convierta en un traidor. Y es bajo esta premisa que su rebeldía adquiere un papel más activo, más propio de una resistencia cultural. Es cuando se arriesga editando ciertos libros que requieren de búsqueda de material, de traducciones y de imprentas más costosas. Libros, en definitiva, que el régimen no quiere que existan. Estos libros son los que nos pueden llevar a la cárcel, los que nos pueden convertir en unos proscritos. Es esa resistencia cultural que profesamos algunos y que hemos mamado con el ejemplo de los mejores que nos precedieron. Podemos ver como algunos camaradas dedican parte de su tiempo en coger libros editados por Ojeda o por Ediciones Nueva República, los escanean y suben a la red para su descarga gratuita. Estos camaradas les importa poco, muy poco el trabajo que hay detrás de cada libro, trabajo que ya os he explicado. Estos camaradas no entienden que para subir ese libro en la red, previamente alguien ha tenido que invertir tiempo y dinero para que el libro existiese. Deberían de entender que si nadie dedica ese tiempo y ese dinero para editar libros, ellos tampoco podrían subir esos libros a la red. Deberían entender que igual que con el hostelero, el impresor y el propietario de un bar, las camas no les son gratis, los panfletos y tarjetas de visita no les son regaladas y las cervezas no las pueden coger a su antojo, y los libros tampoco. Recuerdo los tiempos de CEDADE, cuando todos los sábados acudíamos varias decenas de personas a las conferencias de la calle Séneca. Recuerdo que muchos éramos los que ojeábamos los libros nuevos que estaban a la venta para comprarlos. Para nosotros esa sede era un espacio de libertad, un espacio de conocimiento. La adquisición de estos libros era una batería de argumentos para defender nuestras ideas, independientemente de nuestras sensibilidades ideológicas, por supuesto. Aclaro que iba a las conferencias, nunca fui militante de CEDADE. Hoy esos libros de ediciones Bau, Huggin, Botan, Nuevo Artetor son auténticas joyas de coleccionista. Tras una travesía en el desierto, aparecieron otras editoriales como Esparta, García Hispano, como Ediciones Nueva República. Apareció al que llamamos cariñosamente, no sé si estará por aquí, el Pirata, con sus dos libros y más adelante con sus ediciones Siegels. Vio la luz, ediciones Canzo, etc. Hoy existe un amplio abanico de ofertas editoriales, sin olvidar los libros de Lance, esos libros de las editoriales Acervo y Luz de Caral, que rebuscando entre librerías de viejo aparecen a precios, en muchos casos abusivos, pero que son un fondo de saber y de cultura. Un 8 de julio, el régimen dio un duro golpe a la librería Europa. 13 años antes, otro 8 de julio, lo dio contra Ediciones Nueva República. NR acabó sus días habiendo editado más de 250 títulos y reconvirtiéndose, como bien ha dicho Enrique, en Ediciones Fides, editorial que lleva ya más de 100 libros editados en 3 años. Recuerdo que el escritor Antonio Gala manifestaba su contrariedad en las páginas del periódico El Mundo ante la condena del historiador David Irving. Y decía Gala: da igual si el escritor es antijudío y si además de serlo se equivoca o inventa. A nadie puede juzgársele legalmente por expresar opiniones. La libertad de opinión es intocable. Contra una opinión, otras. Contra un libro, otros. Por desgracia, Antonio Gala fue una excepción valiente ante los miles de voceros a sueldo del régimen. Debéis preguntaros el por qué el régimen persigue más los libros que otras cuestiones. Si ellos son su principal preocupación, deberíais de empuñarlos orgullosamente como armas contra ese régimen que los persigue, adquiriéndolos, leyéndolos, apoyando a esos editores libreros que, con su entrega y abnegación, sacan adelante ediciones de libros para que todos nosotros podamos seguir esa consigna, tan nuestra que nos identifica a todos, aquella que se levantó contra la injusticia de un lado y el odio de otro, la consigna unificadora del pensamiento y la acción. El día que salgan a la calle miles de camaradas entusiastas y entregados alzando con sus manos libros en señal de protesta y rebeldía contra el régimen, ese día el régimen verá agrietarse, porque podrán prohibir libros, pero nunca podrán prohibir el alma cultural de nuestro pueblo. Muchas gracias. Amigos y
camaradas de la Santa Hermandad de la Falange. Gracias al auditorio por vuestra presencia. En esta sede histórica de la vieja guardia de la Falange madrileña, al acudir a la presentación de un libro singular, la Crónica de la Falange riojana. A la antigua usanza, volvemos a concebir y rehabilitar aquí y ahora, entre nosotros, un cuadro de honor de la militancia falangista, en el que figuran destacados y sobresalientes nuestros más representativos camaradas, condenados a graves y grandes penas de prisión por el imaginario, fantasmagórico e imposible, entre comillas, delito de haber manifestado en público y erga omnes su amor a España en su plenitud, en su unidad, en su libertad y en su grandeza. Me estoy refiriendo, como podéis imaginaros todos, a los 14 de Blanquerna, que alzaron en 2013 su voz y sus gritos patrióticos, que hoy son un clamor popular, de "no nos engañan, Cataluña es España y catalanidad es hispanidad", proferidos frente a la calaña disolvente y sus cómplices, que conspiraban en un sótano con miasmas separatistas, de forma de desintegrar la indivisibilidad territorial y humana de España, preparando minuciosamente, con saña, premeditación y alevosía, un crimen de lesa patria, consistente en la mutilación y amputación de la integridad territorial del solar y del pueblo español, depositario exclusivo de su soberanía nacional, crimen que, como ya anunciaban hace años los adelantados heraldos falangistas, se ha perpetrado recientemente en un flagrante golpe de Estado en la españolísima Cataluña, en una astracanada histórica con tintes bufos de macabra pirueta. Por amar sincera y profundamente a España, por estar dispuestos a defenderla hasta el último suspiro de su aliento, un puñado de falangistas y patriotas con coraje, hombría de bien y dignidad se encuentran en la actualidad condenados y con un pie en el estribo de convertirse en presos políticos en un sistema que se jacta hipócritamente de su inexistencia, pero que, ante los hechos evidentes, sobran todos los argumentos y falacias democráticas. Personalmente, y lo digo de todo corazón, ¿sabes, Miguel, Manuel? Me identifico plenamente con el espíritu de los 14 de Blanquerna, nuestros camaradas ejemplares del cuadro de honor, y os pido a todos vosotros que, asumiendo en conciencia, a todos vosotros, a los que estáis aquí en el auditorio, que asumiendo en conciencia el compromiso de su ejemplo, que nos ha de servir de acicate y estímulo para reforzar el patriotismo, que en el caso hipotético de la consumación de la persecución que los hace bienaventurados y de ejecutarse la malhadada, injusta y desproporcionada sentencia, retomar todos, lo digo, todos, al unísono, sin vacilar, la bandera del honor, que ellos han tenido el privilegio de enarbolar primero con tanto orgullo y decisión, y si fuera preciso, estaríamos dispuestos a movilizarnos y empuñar las armas para defender y garantizar la unidad nacional, sin que nos tiemble el pulso, apuntando certeramente contra los enemigos y los traidores sempiternos de España, de su paz y de su convivencia social, de conformidad con la norma superior que nos obliga. Entre el vilipendio timorato, miedoso y cobarde, y el fiel compromiso que como falangista hemos asumido con nuestro sagrado juramento, preferimos la lucha decisiva y el valor de afirmar nuestra fe en los tiempos amargos, antes que hincar la rodilla de la claudicación. La actitud gallarda ante la adversidad forma parte de nuestro libro de estilo y de comportamiento. Es mejor, y lo afirmo sin petulancia ni bravuconería, morir peleando como héroes por la causa de Dios y de España, que vegetar
en una existencia plana, mediocre, oprobiosa, cobarde y sin sentido. El cumplimiento del deber será la razón de ser de nuestra vida que deberá prevalecer sobre los bajos, acomodaticios y miserables instintos. Esta es nuestra ofrenda y nuestra promesa. El testimonio lo hemos recibido de nuestros caídos, que supieron permanecer en su puesto sin titubear cuando llegó el momento decisivo en la emplazada final. De nuestra conciencia y voluntad depende decantarnos y optar entre lo sublime o lo mezquino. Después de esta profesión de fe y de compromiso que os acabo de manifestar, que la considero previa y capital, paso a decir algunas breves palabras sobre la obra inédita que hoy se presenta, que versa y glosa la falange riojana, hasta hoy silenciada en el más atroz de los ostracismos, abandonando con esta publicación sus protagonistas, sus auténticos protagonistas, el anonimato impuesto para ocupar el lugar que le corresponde en la historia de nuestro movimiento. El título Los Leones de La Rioja no es una concesión literaria, ni tampoco es un recurso retórico. El título Los Leones de La Rioja está tomado de una feliz expresión y acertado calificativo pronunciado por el coronel Antonio Sagardía Ramos, jefe de la columna que combatía en el frente de Santander, en la que se hallaban encuadrados y luchando muchos de los jóvenes voluntarios de las centurias falangistas de La Rioja, quien, al ver su valor en los campos de la lucha, exclamaba el coronel, aquel prestigioso militar, con frecuencia cada vez que atronaba la batalla y entraban en combate sus unidades: allá van mis leones, señalando siempre a los falangistas riojanos. El dibujo de la portada tampoco se ha escogido al azar. Es un cartel elocuente de la época de la Cruzada de Liberación Nacional, donde puede apreciarse a un falangista que marcha en vanguardia, nuestro puesto es la vanguardia, brazo en alto, con el fusil en la mano, seguido por trabajadores del campo, los auténticos agricultores de aquellas tierras de labor riojanas, por productores de la empresa y por una madre de familia con su hijo, futura promesa en sus brazos. Todos ellos aspiran, así parece destacado en el dibujo, a la elevación de la patria, expresado en el grito de guerra y de paz de la falange, en su santo y seña, el saludo y la divisa de apertura y cierre de todas sus aspiraciones políticas y sociales. ¡Arriba España! Grito de anhelo, empeño y de esperanza, que hoy, más necesario que nunca, hay que reverdecer y potenciar frente a quienes se avergüenzan del sentido ascensional de la patria hispana comunitaria a la que todos debemos de contribuir a engrandecer. El color de fondo de la portada y de la contraportada nos recuerda al vino tinto de sus cepas, solera emanada de barricas de roble viejo que han dado origen al estribillo de canciones bien entonadas y conocidas para expresar en el imaginario popular los colores rojo y gualda de la bandera española, que se expresa en la cromática de los vinos de Jerez y en el de los vinillos de Rioja. La Rioja es uno de los ricos tesoros ocultos de España, donde el río Ebro, que cruza su espacio de parte a parte, discurre rodeado de bosques, entre campos de buen pan y de mejor vino, tierras atravesadas por las calzadas romanas y por el camino jacobeo, que recorren los 7 valles que configuran la orografía de una región característica poblada desde tiempos inmemoriales por los vascones, los verones en las tierras llanas y los pelendones en las zonas de la sierra y altozanos, a quienes se sumarían años más tarde, en la época del Antiguo Imperio, los romanos, fundadores de la ciudad de Varella, la actual Logroño. Es La Rioja, desde la época del Imperio romano, tierra de espiritualidad y fuerte arraigo religioso, habiendo sido predicado el Evangelio, que caló en sus más profundas raíces en el alma de aquellos pueblos, por 2 bravos legionarios romanos, en el siglo II de nuestra era cristiana, elevados a los altares por la Iglesia, San Emeterio y San Celedonio, asentando después en Calahorra la primera sede de la diócesis de aquella originaria y auténtica cristiandad. La Rioja fue un semillero de santos y monjes que se congregaban en comunidades místicas en los primitivos monasterios, que comenzaron a levantarse en los lugares de mayor energía telúrica de la región,
como el de Suso, donde se encuentra enterrado San Millán, que vivió en el siglo VI. Fue precisamente en el monasterio de San Millán donde se fraguó y conservó el Código Emilianensis, que data del siglo X, con sus láminas apergaminadas, joya literaria en la que se anotaron las primeras glosas que son forja y cuna de la lengua española, que con el tiempo llegaría a ser la lengua del Imperio Español y que en la actualidad es hablada por todos los pueblos de la Comunidad Hispánica de Naciones. La Rioja fue la cuna, el berzo donde surgió la lengua española. La Rioja es tierra de escritores y poetas, como Gonzalo de Berceo, que nos legó en el siglo XIII bellísimos libros en loor de Nuestra Señora. Entre sus monasterios destaca el de Santa María la Real, de Nájera, panteón real y sede de importantes concilios, durante lustros capital hispánica, en la que se celebraron sesiones de cortes, y en cuya ceca se acuñó moneda en la que puede leerse la palabra imperator, atribuida a Sancho Garcés IV. También La Rioja es tierra de prodigios y milagros, guerreros, como el que tuvo lugar en el año 844 en la batalla de Clavijo, donde los contendientes eran el rey Ramiro I de Asturias y los sarracenos de Abderramán II, en la que intervino, según la tradición, el apóstol Santiago Matamoros, patrón de nuestra caballería, quien cabalgando en un blanco corcel y blandiendo una espada invicta, transformada después en cruz, uno de los iconos del escudo riojano, la Cruz de Santiago, contribuyó de una forma decisiva a la victoria de las huestes cristianas en su empeño por culminar y cerrar la reconquista de España. Con estos ingredientes históricos, monjes guerreros y místicos, oradores de la talla de Marco Flavio Quintiliano, o pintores geniales como Navarrete, escritores y poetas, caballeros y labradores, cruces de Santiago y espadas interiorizadas en su tradición, con ansias de reconquista y fermento de unidad, La Rioja era tierra propicia para la buena simiente de falange española. Es cierto que al olor de la riqueza de sus tierras y sus transacciones financieras se instalaron también en algunas de sus villas y burgos con su fino olfato nasal ganchudo, atraídos por el olor del dinero, los inevitables logreros judíos. Pero de estos es mejor no hablar en el día de hoy, acogiéndome a la cita que el mayor desprecio es no hacer aprecio. La Rioja se alzó como un solo hombre tras la invasión francesa en el siglo XIX para liberar a España en la guerra de la independencia contra los gabachos. Cuando el 29 de octubre de 1933 se organiza en Madrid el mitin convencional de la fundación del movimiento falangista, cuya bandera se izaba en el Teatro de la Comedia, la víspera de aquel histórico acto, con una pequeña anécdota, el diario La Rioja recogía la noticia del evento en el que se colaba una pequeña errata en el nombre de uno de los oradores que iban a intervenir en el Teatro de la Comedia, al anunciar que en el periódico, el día 28 de octubre, en el diario de La Rioja, que intervendrían don Alfredo García Valdecasas, evidentemente no se llamaba Alfredo, don José Antonio Primo de Rivera y don Julio Ruiz de Alda. No faltaron riojanos entre los asistentes al mitin de la Comedia fundacional en el auditorio, como el joven Venancio Solozábal Fernández, natural de Tricio, de La Rioja, que se hallaba en Madrid estudiando entonces Ingeniería Industrial y que sería uno de los primeros afiliados. Murió como falangista heroicamente en el campo de batalla en el mes de diciembre de 1936 a los 23 años de edad, cuando acudió, atraído por la llamada del deber, a defender a la patria en peligro. Es curioso porque de Venancio Solozábal Fernández estaba estudiando en Madrid ingeniero industrial. Era un hombre de una capacidad intelectual soberbia, extraordinaria. Sacó las mejores notas que se conocían en toda aquella zona. Era un hombre sobresaliente, destacado, inteligente. Era el número uno de los bachilleres de La Rioja en aquel momento. Comenzó a estudiar en Bilbao la carrera de ingeniero. Vino aquí con unas notas, fantásticas. José Antonio la admiraba mucho, y naturalmente era falangista, y estuvo en el acto de la Comedia entre el público que asistió aquel día a la inauguración. Y curiosamente, murió como falangista, murió en el frente, murió luchando, murió peleando. Ese es, digamos, el ejemplo.
fijaros, el primer riojano que está desde el momento cero, desde el punto de partida, desde los inicios en la falange, pues muere como mueren los falangistas, peleando, luchando, sin doblar o sin hincar, como hacía antes, jamás la rodilla ante la ignominia. Otro de los iniciadores de la falange riojana fue el abogado logroñés Carlos Maguregui y Ulargui, compañero de José Antonio como abogado y también amigo de él, también amigo de nuestro jefe nacional, que sería otro de los primitivos riojanos, que sería asesinado en Madrid el día 2 de octubre de 1936. O también, otro de los primeros, fue el jovencísimo estudiante Artemio Riaño Loma, natural de Sajarraza, quien también murió en el frente el día 6 de enero de 1937. Pero el primer núcleo compacto falangista en La Rioja brotó en la ciudad de Haro. No brotó en Logroño, brotó en la ciudad de Haro. Ahí fue el primer, fuego, la primera chispa, el primer, núcleo donde se formó la incipiente falange en La Rioja. Y eso fue posible, como todo en la vida, fue posible merced a la entrega y abnegación de un camarada, de Miguel Díaz Sáenz, carnet número 1 de la falange riojana, quien se afilió en el mes de noviembre de 1933 y a quien se afilió a falange ya en noviembre del 33. Inclusive, cuando salió José Antonio, diputado por Cádiz, le mandó una carta de felicitación, que naturalmente fue contestada y correspondida por la Nacional, y dijo: yo quiero ser, apuntarme a este movimiento que surge y que nace, porque ahí está nuestra vida y nuestro futuro y nuestro destino. Pues bien, este carnet número de la falange, Miguel Díaz Sáenz, se le designó por el jefe de provincias Emilio Abad González y por el teniente coronel Emilio Rodríguez Tarducci como primer delegado provincial. Entonces se llamó, esto, como era, claro, todavía no había esa jerarquía, ni había esa nomenclatura, se le designó primer delegado provincial, con quienes mantuvo, Miguel Díaz Sáenz mantuvo tanto con Tarducci como con Abad González, los dos militares, con quien mantuvo una fluida correspondencia epistolar que se reproduce por primera vez íntegramente en el libro. Miguel Díaz fue el dinamizador incansable y el fermento de la falange inicial en La Rioja, encargándose desde el primer instante de la recepción y distribución de los 70 ejemplares del semanario Fe que se facturaba a dicha demarcación. Los puntos de venta del semanario Fe eran escasos. Los corresponsales del semanario falangista se contaban con los dedos de una mano. En Haro estaba José Pérez Montoya y la librería Biela de la calle Vega 27, que cada uno de ellos recibía 5 ejemplares para su venta. 20 números eran los que distribuía personalmente Miguel Díaz en Haro, entre sus amigos y camaradas allegados. En Alfaro, el practicante de la localidad, Julián Álvarez, recibía la misión de realizar la venta de 10 ejemplares, que se encargaba de colocar entre sus vecinos, y a Logroño, la capital de la provincia, llegaban 10 ejemplares al kiosco de la biblioteca, y además Francisco Arenzana bregaba por vender su cupo asignado, que era de 20 unidades. En total, en toda Rioja, se recibían 70 ejemplares del semanario Fe. Por cierto, que el semanario Fe, que se lanzó a trompicones antes de finalizar 1933, adoptó dicho nombre con las iniciales del movimiento F.E., F.E., después de haberse barajado las cabeceras de otros varios nombres, con que no tuvieron la fortuna, como fue la de Alerta, Alarma, o incluso se llegó a especular que se debería llamar el primer semanario de la falange Lepanto. Al final salió Fe, Falange Española. Los primeros pasquines de propaganda que se repartieron en La Rioja fue uno dirigido a los obreros, editado en enero de 1934, y otro cuyos destinatarios eran los labradores, que se distribuyó de forma muy exigua en Haro y pueblos adyacentes en el mes de febrero de aquel mismo año 1934. En marzo del 34, Miguel Díaz establece contacto
con los dos puntales que en la ciudad de Logroño iban a ser, no los conocía, pero le llegaron referencias, le llegaron noticias de que, bueno, pues había algunas personas pues que a lo mejor podían estar hipotéticamente interesadas en pertenecer, en tener curiosidad por la falange. Pues bien, claro, Miguel Díaz, que no tenía más que un grupo de 4 o 5 camaradas en Haro, que era con los que funcionaba, en el mes de marzo del 34 se puso en contacto epistolar, porque como digo, no se conocían personalmente, aquellos con las dos personas que en el futuro iban a asumir la responsabilidad de encabezar la misión de fomentar la labor de captación y expansión del movimiento en la provincia. Me refiero a Julio Pernas Heredia y a Federico Palacios Príncipe. El primero, Julio Pernas Heredia, propietario de un establecimiento en la calle del Mercado número 20 de Logroño. Procedía, su filiación política, él procedía de Acción Riojana. Y el segundo, un empleado del Banco Hispanoamericano. Me refiero a Federico Palacios Príncipe, que contaba entonces 35 años de edad, hombre de acción y con antecedentes monárquicos, era jaimista. El promotor auténtico y patrocinador de la falange en Logroño, como se denominaba la capital entonces y la provincia, fue, no cabe duda, Julio Ruiz de Alda, quien convocó en torno a una pequeña mesa, un velador prácticamente, en la cafetería del Gran Hotel de Logroño, el lunes 2 de abril de 1934, a media docena de personas. Ese fue el nacimiento de la falange en La Rioja. Cuando el 2 de abril, en un viaje que hizo Julio Ruiz de Alda, pues allí acudieron a Logroño, naturalmente citó a Julio Pernas y a Federico Palacios. Y fue en ese acto del día 2 de abril cuando se conocieron Miguel Díaz de Haro con los demás, que no se conocía a nadie. En fin, fue una reunión de, oye, nos quedamos aquí convocados y voy a hablaros de un proyecto. Bueno, pues Julio Ruiz de Alda convocó allí y eran media docena de camaradas, contando con Julio Ruiz de Alda. Pues yo digo, estaba alrededor casi de la mesa camilla. Encuentro donde tuvieron la posibilidad, como digo, de conocerse personalmente Miguel Díaz del pueblo de Haro y los potenciales camaradas de Logroño, Pernas y Palacio, a quienes les impartió Ruiz de Alda la orden de fundar falange española en la provincia, con la siguiente consigna, y leo literalmente la cita: deberían tener como horizonte el celo y el amor a España, como patria unida e indivisible, herencia común y destino colectivo de todos los españoles, para defender con pasión, sentimiento y entusiasmo la España grande, única y unida. Con esa consigna, no le digo más que esa consigna. Fijaros, qué cosa más curiosa, que la consigna que le da Julio Ruiz de Alda a los iniciadores, a los promotores, a los mentores del movimiento en La Rioja, se basa, con eso es suficiente para iniciar el movimiento. Esa es la clave de nuestra revolución. La revolución de la falange es la unidad de España. Porque hoy decir o luchar por la unidad de España es una lucha revolucionaria. Igual que ayer. Por eso digo que con esa simple consigna, así se puso en marcha la falange en La Rioja. Julio Ruiz de Alda era navarro, como bien todos sabéis. Pero a lo mejor lo que ya no todos conocéis es que Julio Ruiz de Alda, en su juventud, prácticamente a salir de su adolescencia, estudió en el Instituto de Logroño. O sea, sí que tenía vínculos. ¿Por qué? Digamos, no solamente porque fue allí a fundar, por esa media docena de camaradas que se pusieron en marcha con esa consigna que le dio de defender esa unidad de España y de poner su esfuerzo a su servicio, sino que Julio Ruiz de Alda estudió en aquella ciudad y, curiosamente, fue en esa ciudad de Logroño, cuando estuvo 2 cursos, fue donde, antes de ingresar en la Academia Militar, pues en el Ejército. Pues bien, en uno de esos cursos que estudió en Logroño, fue donde aprobó con unas notas magníficas, con una sobresaliente en la asignatura, el curso de Historia de España. Es decir, que Julio Ruiz de Alda estudió, hincó los codos y interiorizó la historia de España, la auténtica historia de España, en la ciudad de Logroño. Eso es una cosa, vamos, curiosa. También, bueno, aparte de Julio Ruiz de Alda, que allí, bueno, pues estuvo con sus 13 y 14 años, estuvo 2 añitos hasta que ingresó como militar para hacer su heroica carrera legendaria en el ejército español, pues también otro de los falangistas
que le sentó bien los aires de La Rioja y de Logroño fue Rafael Sánchez Mazas. Rafael Sánchez Mazas también estudió algunos cursos de su bachillerato en el Instituto de Logroño, que es otra curiosidad que no se sabe. Es decir, como veis, los aires de La Rioja sentaban fenomenalmente bien a los grandes hombres y protagonistas de la historia de la Falange. Y además, y por si todo ello fuera poco, que Julio Ruiz de Alda está en Logroño estudiando y que Rafael Sánchez Mazas también está o estudia o cursa allí alguno de los cursos de su formación, por si todo eso fuera poco para estudiar y para aprender y para conocer el ejemplo que nos da Navarra, que nos da Rioja, José Antonio, por parte materna, descendía de La Rioja. O sea, José Antonio es un riojano, por parte materna. Concretamente, procedían de Alfaro, donde la familia Sáez de Heredia, José Antonio primo de Rivera y Sáez de Heredia, el apellido Sáez de Heredia venía de Alfaro. O sea, José Antonio es riojano directo. Todo el mundo dice, José Antonio de Jerez de la Frontera, su padre de Jerez, sí, todo muy bien, pero su familia era riojana. La familia Sáez de Heredia tenía su casa palacio en un edificio que había sido antiguamente residencia del rey Felipe V, en 1711, que fue el edificio que era la casa de los primos de los Sáez de Heredia, fue adquirido por don Gregorio Sáez de Heredia en 1871, ese edificio. Don Gregorio Sáez de Heredia era el abuelo materno de José Antonio, el fundador y jefe nacional de la Falange. Pues, como digo, aunque solamente fuera por eso, ya era casi una obligación el dedicarse a investigar, a indagar, a buscar, a escribir y a poner a vuestra disposición lo que es, lo que fue la Falange en La Rioja, que, como digo, pues tiene, digamos, un historial. No es... Mirad, me pasa... Os voy a poner un ejemplo para que entendáis bien. Es un poco como los equipos de fútbol y todo el mundo conoce las alineaciones, los nombres de los campos de fútbol, los jugadores que juegan en primera división. ¿Cuántos equipos hay? ¿Cuántos equipos hay de segunda división, de los cuales ignoramos todo, que se baten el cobre, que corren como nadie, que sudan en la camiseta, que son infinitamente mejores que los que están, digamos, pues en primera división, pero que a nadie les conoce? Pues eso pasa un poco con os vais a descubrir cuando leáis libros de la historia de la Falange riojana, lo va a pasar con la Falange riojana. Es decir, ha habido gente extraordinaria que, en cambio, ¿quién sabe del auditorio que me estáis escuchando esta pequeña exposición algo sobre la Falange de La Rioja? Nadie. Bueno, también tengo que deciros que a mí me pasaba lo mismo que a vosotros al iniciar este estudio, que para mí, vamos, y además a medida que iba avanzando, era como, digamos, se me iban poniendo los ojos como platos, como el pato Donald, cuando tiene un sobresalto en alguno de los dibujos animados de las películas de Walt Disney. O sea, es que yo decía, pero si eso es increíble, pero si esto es decir, esta va a ser esa sorpresa de descubrir la autenticidad de unos comportamientos extraordinarios en la vida de la Falange. Eso es lo que me llevó a mí, vamos, a seguir indagando. También es cierto, cuando yo empecé a escribir la historia de la Falange en La Rioja, y bueno, no me va a dar de sí nada más que un par de cuartillas. No sabía nada y pensaba que allí no había pasado nada. Es más, dudaba hasta que yo hubiera habido hasta una Falange de la época de los principios. Y cuando fui adentrando, trabajo arduo, como bien decía, y añado a los comentarios que ha hecho antes sobre el editor, trabajo dificilísimo la historia de La Rioja, porque no hay nada escrito sobre La Rioja, nada, ni un libro. Y sobre la historia, ni artículos en la prensa, me he leído todos años y años de toda la prensa. Nada sobre la historia, sobre los gérmenes, sobre el fundamento, sobre, digamos, el desarrollo de lo que fue la Falange española de La Rioja. Nadie había escrito nada. Hombre, cuando tenemos una serie de razones para que hubiera sido casi el ex libris de la Falange de España. Bueno, al ser la casa familiar de los Sáez de Heredia, la que os he comentado en Alfaro, José Antonio, durante su niñez y durante su adolescencia, pasó en ella algunas gratas temporadas. Después de la reunión de los primitivos iniciadores riojanos con Julio Ruiz de Alda, el 2 de abril de 34, en aquella mesa, aquel velador del Gran Hotel,
La llama estaba ya prendida y se consideró, por razones estratégicas desde Madrid y de eficacia para la implantación en la zona, que la sede y el mando provincial se estableciese en la capital de la provincia, pues hasta aquel momento, como os acabo de decir anteriormente, había estado el quicio de la actividad política, los prolegómenos de la Falange, había estado centrada exclusivamente en Haro. Asumió la jefatura provincial Julio Pernas, quien durante la cruzada fue designado alcalde de Logroño, y durante el mismo 19 de julio, cuando triunfa el alzamiento, el primer alcalde de Logroño, de la España nacional, de la España liberada, pues se designó a Julio Pernas, que además después lo tiene que dejar en el mes de septiembre de la alcaldía, y se nombra jefe provincial a un militar, a un coronel, luego lo diré, y cuando ya este coronel pide incorporarse al frente, Julio Pernas se dedica íntegramente a la jefatura provincial de la Falange, aunque después era un hombre con un sentido urbanístico y con un sentido, digamos, de trabajo y de actuación correcta en Rioja, que vuelve y está durante años y años alcalde de La Rioja, y además hizo una labor extraordinaria, porque Logroño es una ciudad modélica en todos los sentidos. Bueno, pues los planes urbanísticos de todo el Logroño actual se deben a la labor, al trabajo y al entusiasmo que puso por su tierra Julio Pernas. Bien, asumió, como digo, la jefatura provincial Julio Pernas, quien durante la cruzada fue designado alcalde de Logroño, y durante el periodo de paz, como primer edil de consistorio, llevó a cabo la gran empresa de transformación urbanística de la capital, hasta convertir a Logroño en la ciudad luminosa y moderna que es hoy en la actualidad. Como curiosidad, anotar que entre los primeros inscritos se encontraba allí en La Rioja, se encontraba el insigne catedrático, persona de gran prestigio en la ciudad, don Jesús Elizalde Eslava, que fue director del Instituto Sagasta desde 1910 hasta 1931 y alcalde de Logroño durante el periodo de la dictadura de don Miguel Primo de Rivera, así como miembro destacado de la Unión Patriótica. Se comenzó pronto la labor de proselitismo entre los miembros de Acción Riojana, los antiguos militantes de la Unión Patriótica, los grupos de monarquía jaimistas, el Somatén, las asociaciones católicas y los jóvenes simpatizantes con las ideas fascistas en boga en Europa. Empezaron a captar, utilizaba el semillero para poder incorporar en esas afiliaciones a los que serían los futuros falangistas de la provincia. Con perseverancia se fueron estableciendo contactos con nuevos y eficaces camaradas en Logroño, Villalobar, Alfaro, Casalarreina, donde en el mes de julio del 34 se consolidó una dinámica escuadra compuesta por 6 falangistas, al mando de José Meuriza. Santo Domingo de la Calzada, con Gabriel Gómez, propietario de la Fragua, caldeando, que era el que caldeaba el ambiente en Santo Domingo de la Calzada. También se formaron pequeños núcleos de falangistas en Tricio, Quel, Autol, Nájera, etcétera, etcétera. La ciudad de Haro, a pesar de todo, seguía siendo en aquellos momentos la más dinámica en las primeras horas del amanecer de la Falange en La Rioja. Pronto comenzaron, a partir del 1 de mayo del 34, los primeros chispazos. Eso es inevitable. Cuando alguien sale con dignidad a defender causas nobles, enseguida los miserables se arrebolinan, se arrebatan, es que no pueden. Es decir, los guarros no pueden soportar a una persona que vaya limpio y huela bien. No lo pueden, es superior a sus fuerzas, se ponen nerviosos. Bueno, pues pronto comenzaron, como digo, a partir del 1 de mayo del 34, los primeros chispazos, refriegas, acosos e incidentes en algunos puntos conflictivos esporádicos de la provincia de Rioja. A partir del mes de mayo del 34, Miguel Díaz comenzó también a hacerse cargo de la distribución de 25, fijaros el número, de 25 ejemplares de la revista mensual Teórica Hons, por encargo de su administrador en Madrid, Enrique Comte. Cuando en 1935 se produce la disidencia de Ramiro Ledesma, los núcleos riojanos, sin fisuras, manifiestan unánimemente su adhesión a la jefatura nacional de José Antonio Primo de Rivera. Realmente existía en La Rioja, subyacente, una bicefalia en la provincia. En 1935, en Logroño, pasó después en ese año a ocupar la jefatura provincial el empleado del Banco Hispanoamericano, Federico Palacio.
quien recibía, curiosamente, lo digo como curiosidad, Federico Palacio recibía la correspondencia de Falange que se le enviaba a él en el domicilio del camarada Miguel de Oribe. Y en Haro y su zona territorial de influencia ejercía su hegemonía política el veterano y sempiterno Miguel Díaz. Cuando ya se consideró que existía una organización que se iba paulatinamente consolidando en el territorio riojano, en el mes de marzo de 1935 se formó una comisión gestora encabezada por Julio Pernas que convocó a la militancia regional a una reunión plenaria en la calle San Nicolás número 46, segundo izquierda de Logroño, que sería en adelante la sede falangista, para tratar de aprobar los estatutos de la organización y celebrar la preceptiva asamblea constituyente para la legalización del movimiento falangista. La documentación se presentaba, de Falange Española, para legalizar la situación del movimiento, se presentaba en el Gobierno Civil de Logroño el día 4 de abril y el día 17 de ese mismo mes quedaba legalizada y constituida oficialmente la Asociación Política Falange Española de las Corts, con el siguiente cuadro de mando: jefe provincial, Federico Palacio; jefe local, Julio Perna; jefe de prensa y propaganda, Eusebio Romera Rubio; jefe del SEU, José Alonso Cantero. Luego volveremos a hablar de Alonso Cantero en un segundo. Jefe de la primera línea, el coronel de artillería Rafael Herrero de Tejada; jefe local de Haro, Miguel Díaz Sáez. El 21 de abril del 35, una delegación de la Falange riojana, encabezada por su flamante jefe provincial Palacio, se desplazaba a la localidad de San Adrián, en Navarra, para asistir al mitin celebrado en el Cine Novedades y a la inauguración de los nuevos locales en dicha localidad de la provincia limítrofe. El 12 de mayo, los riojanos vuelven a estar presentes en Navarra, en esta ocasión en el pueblo de Sansol, donde no solo asisten al mitin de sus camaradas, sino que el militante riojano Ricardo Ramírez de Arellano, de la Falange de Logroño, interviene también como orador en este acto, siendo esta su primera intervención en público. Decía el joven, la jovencísima, el estudiante Ricardo Ramírez de Arellano, que le temblaban las piernas, ¿no? Nunca se ha visto en otra mayor. Irse a una provincia, digamos, que no era la suya, a Navarra, a intervenir en un acto, o sea, a Sansón. Quiero decir que es curioso. Pero volvían los falangistas riojanos otra vez, en esta nueva ocasión, a Navarra, a la localidad de Tauste, el día 25 de agosto, para escuchar en directo la palabra del jefe de la Central Nacional Sindicalista, Manuel Mateo. Bueno, el 13 de mayo del 35 se presentaba la documentación oficial para la legalización del Sindicato Español Universitario, del SEU, en Logroño, que quedó constituida el 25 de mayo de ese mismo año. Por cierto, que lo digo, esto es para que veáis un poco lo que es la trayectoria y el sino de los mejores falangistas. Por cierto, que su primer jefe, José Alonso Cantero, que era estudiante, murió en acto de servicio en el campo de batalla y del honor en 1938. O sea, solamente por estos 3 ejemplos o 4 que os he puesto, que son los fundadores, que son los iniciadores, que es que todo muere peleando. Es que la Falange no tiene ningún sitio en el sofá ni en el comodín. Es que la Falange es lucha, es milicia. Es que la Falange, nuestro nombre es una unidad militar, no es, o sea, no es ni siquiera, digamos, un círculo de lectores. No. O sea, la Falange es una unidad militar. No somos paramilitares, somos los militares de España. O sea, no somos para, somos los. Los para serán nosotros, paracaidistas o para lo que sea. Nosotros estamos... Y sí somos un para, somos la Falange para servir a Dios y a España. Es para lo único. Bueno, cuando la Falange de Logroño estoy ya terminando. Cuando la Falange de Logroño es invitada a asistir en la capital de España al gran mitin que se celebraría en el Cine Madrid el 19 de mayo del 35, donde intervendrían como oradores Raimundo Fernández Cuesta, Manuel Bernal Rañaga, Manuel Mateo, Onésimo Redondo Ortega y José Antonio Primo de Rivera, entre todos fletaron un autobús que se llenó para asistir al magno acontecimiento aquí en el Cine Madrid. El 29 de diciembre del 35, varias escuadras de falangistas riojanos viajaban a Briviesca, en la provincia de Burgos, para asistir al mitin donde hicieron uso de la palabra el secretario general de Falange, Raimundo Fernández Cuesta, el abogado Roberto Reyes y el presidente de la Junta Política de Falange Española de las Corts y mentor de la Falange riojana, Julio Ruiz de Alda, quien les dijo aquel gélido día, fijaros que estamos hablando del 29 de diciembre del 35 y Briviesca. O sea, en aquel gélido día, Julio Ruiz de Alda dijo a los camaradas presentes, y en especial mirando a los camaradas riojanos:
tenéis que tener fe. Ella es la poderosa palanca que nos lleva al triunfo. Éramos hace unos meses unos pocos camaradas en Madrid. Hoy, en cada pueblo, contamos por lo menos con una pistola y un brazo. Apretad las filas y afilar las armas, que nuestro triunfo no vendrá del juego estúpido de las elecciones. Por un ideal se da la fuerza de los músculos, la sangre de las venas, lo más íntimo de las entrañas. Sentimos el ideal y por eso no podemos jugar con papeletas, como quien deshoja una margarita acerca del debemos o no debemos implantarlo. Ese fue, digamos, el gran mensaje de Julio Ruiz de Alda a los camaradas presentes y sobre todo dirigiéndose en especial a los camaradas de La Rioja. A mediados de enero del 36 se constituyó en Haro y en Logroño el primer sindicato nacional sindicalista de oficios varios. Y el 26 de enero una nutrida representación riojana también acude a Zaragoza para escuchar al jefe nacional. A pesar que en las elecciones de febrero del 36 en La Rioja ganó la derecha, después de los comicios se desató la persecución y la violencia contra la falange, de una forma brutal, inmisericorde y sanguinaria. El 14 de marzo del 36, en Logroño, las turbas y la chusma marxista del Frente Popular asaltaban la sede de la falange y destrozaba los enseres del modesto local social, al tiempo que incendiaban en esa misma jornada fatídica el diario católico de La Rioja, varios centros religiosos y diversos círculos políticos, en una jornada donde se produjeron varios muertos y heridos. En medio de aquella violencia implacable desatada contra la falange, su militancia no se amilanó y realizarán acciones de audacia y valor, como por ejemplo el lanzamiento de pasquines falangistas en centros candentes, como era Alfaro en aquellos días convulsos. También fueron relevantes los enfrentamientos y las batallas campales de los falangistas en Tricio, el 14 de abril del 36, y en la capital de la provincia, en fecha tan señalada para la rojería. Pero la turbulencia política alcanzó su cenit, su grado máximo, el 14 de junio de 1936 en Nájera, donde fueron asesinados los falangistas Victoriano Manzanares Albelda, de 23 años, de oficio albañil. Es decir, estos son los señoritos de España, de oficio albañil. Francisco Galarreta Bazares, de 22 años, y Jacinto Cerrajería. Fueron los tres asesinados el 14 de junio en Nájera. Cuando el 19 de julio estalló el alzamiento nacional, triunfó en La Rioja, los falangistas, como siempre, supieron estar en su puesto. El jefe de las milicias de los camisas azules de la provincia era el coronel retirado de artillería Rafael Herreros de Tejada, a quien se le confió, tras el glorioso alzamiento nacional, la jefatura provincial de la falange riojana, que ostentó hasta el 17 de septiembre de ese mismo año, cuando solicitó destino en el frente para combatir en las trincheras, retornando el relevo de los falangistas regionales, como decía anteriormente, Julio Pernas Heredia, a quien, como ya dijimos, desde el 19 de julio se le había confiado la alcaldía de Logroño. El jefe provincial de Castilla la Nueva, José Saiz de Nortarquel, se encontraba el día 24 de julio del 36 en La Rioja, donde se enteró de la noticia, de la fatal noticia, de la tremenda noticia de la muerte, camino del frente de batalla, cuando se dirigía hacia el Alto de los Leones, en el pueblo de Lavajos, de Onésimo Redondo, el caudillo de Castilla. Los falangistas riojanos, los Leones de La Rioja, se alistaron en masa como voluntarios, desde el primer momento, para combatir en las primeras posiciones en los diferentes frentes de batalla, y lo hicieron en varias unidades. Lucharon los falangistas riojanos en la columna de García Escámez, que procedente de Pamplona se dirigió hacia Somos-Sierra, en el regimiento del Bailén número 24, con acantonamiento y guarnición en Logroño, en la columna Sagardía, en el frente de Santander, en cuya unidad se encuadraron varias centurias de la falange riojana, en las columnas mixtas de Logroño, comandadas por el jefe del requeté, José María Herreros de Tejada. José María era hermano de Rafael, jefe de falange. Es decir, los Herreros de Tejada, uno era el jefe de la falange de Rioja y otro era el jefe del requeté. Falange y requeté solidariamente unidos. Hermano de Rafael, jefe provincial de la falange, en cuya unidad se incorporaron a mediados de septiembre del 36 40 falangistas, o en el batallón mixto de requeté, falange y voluntario de falange y Soria, entre otras unidades importantes de la Cruzada de Liberación Nacional. El comportamiento de los falangistas riojanos fue ejemplar. Fueron muchos, muchísimos. Os vais a quedar, vamos, impactados, porque no pongo todos, bueno, si no sería un libro meramente memorial,
pero cito centenares de camaradas falangistas caídos, riojanos, caídos en el frente de batalla. Es decir, que no os dais idea, para mí era un sobresalto. Si salían por doquier los camaradas, los caídos de la falange riojana en la lucha por España y por nuestra liberación, es increíble. Vamos, no digo la mitad, pero una parte importante del libro se dedica a mencionar, a citar a los falangistas que estaban en las unidades combatientes en la guerra de liberación. Que ofrendaron sus vidas a la causa de la falange, de España y de Dios, y así se recoge en la obra para tenerlos presentes. Por citar un solo ejemplo, fijaros la importancia de la falange riojana. El 29 de septiembre de 1936, 19 de julio, agosto y septiembre, es decir, 3 meses después de iniciada el glorioso alzamiento nacional, el 29 de septiembre de 1936, se celebró en la capital de la provincia el acto de la entrega y bendición de la bandera de falange de Logroño, bordada para la ocasión por la jefe de la sección femenina, María García de Bellot, acto que congregó a más de 10.000 camisas azules. ¿Habéis oído alguna vez que en La Rioja, en septiembre de 36, se reúnen 10.000 camisas azules riojanos que estaban dispuestos y estaban luchando a los frentes? O sea, os digo para que veáis la importancia que tiene, y lo que yo no entiendo es cómo se ha podido permanecer silenciada y callada esa historia durante casi un siglo. Vamos, increíble. En aquel acto de bendición de la bandera de falange estuvo y asistió y intervino y habló el secretario de la Junta de Mando Provisional de Falange, Francisco Bravo. Durante la cruzada se comenzó a publicar en Logroño el periódico de Falange con la cabecera de Imperio. Para terminar este pequeño apunte, quiero resaltar que la sangre derramada por los falangistas riojanos fue altruista y generosa. A los caídos, a los bravos leones riojanos, les he dedicado esta obra que aporta tal vez el mayor número de documentos inéditos y reveladores que sobre la historia de las falanges locales se ha publicado hasta la fecha en España. La mejor forma de honrar el recuerdo a nuestros caídos es la lectura de sus nombres escritos en letras áureas en la historia de falange española. Conocer sus vidas, sus inquietudes, sus gestas y sus afanes, que con su muerte nos brindaron el camino y el derrotero a seguir. Espero que la obra sea de vuestro agrado y que sea para todos el gran descubrimiento, al igual que lo supuso para mí el conocer y compenetrarme con la historia de la falange riojana que hasta el momento estaba secuestrada. Camaradas, ¡arriba España! ¡Arriba! Yo hago una propuesta. No hay preguntas sobre la falange riojana. La respuesta está en el libro. Así de claro. Porque claro, esto es así de claro. Segundo, sí que abro el turno para hablar del tema Cataluña, ya que tenemos con nosotros a Antonio Llopart, que si cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier, no sé, cuestión que queráis formularle, creo que él, que lo está viviendo en vivo y en directo, que está en primera línea del frente, pues con mucho gusto podrá contestar a todas vuestras inquietudes. ¿No tenéis nada que preguntar sobre Cataluña? Juan Antonio, ¿no? Sí, Juan Antonio. Las elecciones estas que van a celebrarse el 21 de diciembre, ¿quién crees tú que puede ganarlas? Los separatistas, claro. Sí, sí. A pesar de que se supone que el gobierno va a tomar medidas. Bueno, es que quizá mi opinión sobre lo que está pasando en Cataluña sea un poco diferente a la sensación que se puede tener fuera de Cataluña, ¿no? Lo de las detenciones de estos días lo que ha hecho es dar vida a un independentismo que estaba siendo la risa de casi todo el mundo. Habían editoriales en la prensa catalana donde se estaban riendo perfectamente de Puigdemont, de su vida, de sus consejeros, etc. A raíz de las detenciones eso ha vuelto a cambiar y ha vuelto a dar vida otra vez al independentismo. Y sí, como parece ser que van a ir juntos a todos ellos a las próximas elecciones, como no movilicemos
a los no votantes tradicionales van a volver a ganar. La historia es que cómo es que pueden presentarse, a pesar de estar encarcelados, procesados y encarcelados. O sea, ¿cómo es que pueden presentarse a las elecciones? ¿Pueden presentarse a la candidatura? Vale, ellos no están a día de hoy, están en prisión preventiva por una serie de motivos, pero no están condenados, por lo tanto, mientras no estén condenados, ellos pueden presentarse a las elecciones, los partidos no están ilegalizados, por lo tanto, tienen la vía legal para poderlo hacer. El problema es que desde ahí lo que tenemos muy claro es que durante 35 años han estado utilizando dos frentes muy importantes, ¿no? Que es el cultural y la enseñanza. Entonces tenemos 35 años de retraso. El gobierno, los gobiernos de fuera de Cataluña no han hecho nada para contrarrestar toda esa política cultural y educativa que se ha hecho en Cataluña. No se ha hecho nada. Todos los medios de comunicación en Cataluña están en sus manos. No se ha cerrado, no digo que se tenga que cerrar, digo que no se ha cerrado ningún medio de comunicación. En la Generalitat de Cataluña, todos los gobiernos de Pujol, más el tripartito, más los actuales, han estado financiando, subvencionando a todos los medios de comunicación para que siguieran una política determinada. Y contra eso no ha habido nada que se haya hecho para poderlo contrarrestar. Y el resultado es que tenemos aproximadamente, ¿vale?, 2 millones de personas militantes dispuestas a defender una postura y salir a la calle y a defenderla votando de la manera que sea. Mientras que por el otro lado no es así. No ha habido una movilización popular hasta las 2 últimas manifestaciones que se han hecho así grandes, pero nada más, y hay que contar con una parte importante de gente venía de fuera, ¿vale? Entonces no ha habido una política de españolizar, de contrarrestar esas políticas independentistas. No se ha hecho absolutamente nada. No será porque Falange en el 2012 no le advirtió a Rajoy que interviniera a los ayuntamientos secesionistas. Es que hay un artículo al respecto, pero no quiso hacer nada. Entonces, si vamos a hablar de culpables, ya sabemos dónde está la culpa. Los culpables son los que la no acción de los gobiernos que han precedido, eso está, y los actuales, los que han habido. Y aquí ha habido un problema generalizado de que es básico. Desde la transición, todos los gobiernos centrales han estado pactando con los nacionalistas. Han estado dando todo lo que han querido a cambio de que hubiera gobernabilidad en España. Y a cambio de esas prebendas han llegado a tener lo que han tenido. Un punto que ya no se les puede dar más, solamente la independencia. Y se han atrevido a hacerlo. Algo que no se ha atrevido a hacer los independentistas vascos, lo han dicho ahora los separatistas catalanes. Entonces toca mover ficha por parte de nosotros. ¿Por qué? Mi opinión. Mi opinión. El problema no es que se mueva ficha en el sentido que creo que lo estás diciendo. El problema es que hay que convencer a una parte de la sociedad y luchar por esa parte de la sociedad de que ha sido totalmente engañada y está atucida como zombies hacia una línea. Cuanto más violencia se haga, que yo no voy a entrar en eso, está claro que vamos a hacer más independentistas. Y el problema no son los que ya lo son, sino los que lo pueden ser. Que yo lo he dicho siempre, perdón, solamente una cosa. Sí, una cosa, que no se convierta en un diálogo esto de carmelitas, pero que hay otros camaradas que a vos te quieren preguntar. No sé si alguien por eso digo, pregunta lo que no. Dicho esto, estudia. No, que parecía el mejor siempre yo creo que ha ido 2 pasos por encima de Rajoy. Parecía tonto, pero al final, fíjate, el tonto está trayendo de cabeza a España y quizás a Europa. Bueno, a eso lo que te puedo decir es que cuando un gobierno con unos servicios de información son incapaces de encontrar unas urnas, el resto ya está todo dicho. Claro. No, perdón, es que te decía esto porque sí. No, que no monopolices el diálogo, ¿no? Esto no es una confesión de parte, sino que pueda intervenir todo aquello que tenga otras preguntas que hacer. A ver. Bueno, aparte, yo quiero decir que nos han reaccionado la gran tradición que se está proclamando con esta convocatoria del Tribunal, porque todos recordamos que el plan B que tenía los separatistas es hacer unas elecciones por el sentido plebiscitario. Y le ha dado el gusto de dar en la tradición la burla que se ha cometido contra el pueblo español con esta convocatoria para el 21 de diciembre. Es la gran tradición y la gran bufonada
que nos han metido a todos los españoles de tajo. A ver, mi opinión sobre eso. La convocatoria de elecciones del 21 de diciembre era algo que el independentismo no se esperaba. El problema es que es de ser auténticos retrasados mentales convocar esas elecciones y un mes y medio antes empezar a detener a toda la plana mayor del gobierno de Puigdemont. No, yo no lo entiendo. Creo que nadie lo entiende. Es decir, si la señora Arrimadas pensaba ser la nueva presidenta de la Generalitat de Cataluña, ya puede hacer las maletas y volverse a Cádiz, porque evidentemente no va a ganar ninguna elección en Cataluña. El problema no es que lo vaya a ganar el Ciudadanos o el PP o lo que sea, o los llamados constitucionalistas. El problema es que tendrán que seguir aplicando el 155 cada mes. Porque no entienden la realidad de Cataluña. Vaya, es mi opinión, ¿eh? No se entiende la realidad de Cataluña. No se puede atajar el problema con leyes. Desde mi punto de vista, creo que es un gravísimo error. El problema no son es saber por qué. Se ha pasado un 20% de independentistas que había hace 6 años o 7 años, se ha pasado a un 48%. Y ahí está el problema, analizar el por qué y entonces quizás se sepa solucionar el problema. Hay gente, hay camaradas, o excamaradas mejor dicho, de los nuestros que ahora son independentistas. Y eso habrá por algún porqué, no porque les hayan dado un sueldo, sino porque ha habido una serie de políticas que han ido llegando a la gente. O sea, hay muchísimos casos, no son 2 o 3, de familias franquistas de toda la vida que ahora están deseando que haya la independencia. Se han creído unas mentiras, que se las han creído y se les han sabido hacérselas creer. Y ellos mismos, por eso decía que antes de las detenciones, la gente se reía de Puigdemont y su gobierno, porque había prometido una independencia sin tener ningún tipo de estructuras de Estado. Y alguien que declara una independencia sin estructuras de Estado es que es un payaso. Y eso lo estaban reconociendo los medios de comunicación y había creado un desánimo entre los independentistas. Ahora lo han reactivado. Y la segunda pregunta, que era con respecto precisamente a las detenciones, porque después de la experiencia que tenemos sobre cómo se comportan el Tribunal Supremo y los jueces y según con quién se les mete en la cárcel, la pregunta que yo lanzo es: muy bien que se ha detenido al líder de la Esquerra Republicana, a otros cargos de esta movida casi ridícula. La realidad es, ¿cuánto van a estar en la cárcel? Hasta que pasen las elecciones, 2, 3, 4 meses. Está pactado eso. Está pactado. Yo ignoro si... Bueno, eso lo ignoro, evidentemente, ¿no? De todas maneras, a ver, nosotros tenemos un problema doble, digo nosotros los que estamos aquí, ¿no? O sea, yo soy miembro de Somatemps, ¿bien? Y llevamos dando la cara en Cataluña desde hace mucho tiempo. Las concentraciones que nosotros hacíamos, íbamos 30, íbamos 40, íbamos 50. Si mañana convocamos otra concentración, vamos a volver a ir 50. Porque la parte llamada unionista, españolista, como se le quiera llamar, no se moviliza. Se empieza a movilizar, y eso es importante, pero ha estado totalmente sin movilizarse. No ha interesado que se movilizara. Se puede decir, por ejemplo, que Sociedad Civil Catalana, que nace de alguna manera de una parte de Somatemps, de los que empiezan a traicionar a Somatemps para crear Sociedad Civil Catalana, lo que hacen es recibir una subvención por parte del Estado, y esa subvención no se aplica para intentar llegar a la gente, hacer un periódico gratuito y repartirlo por las mañanas en el metro, en los autobuses, etcétera, 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 ¿no? Lo que se hace es pagar un local, el alquiler de un local y unas secretarias que hicieron una serie de funciones, nada más. Y la cantidad que se gasta en esas tonterías, más 4 globitos, es bastante importante. Los otros no. Los otros lo que hacen es calle. Sociedad Civil Catalana nunca lo ha hecho. Lo ha hecho en la Universidad Autónoma 4 veces y se acabó. Y en la última concentración, lo que se pidió, en la primera concentración así mayoritaria, lo que se dijo en las reuniones previas a esa manifestación es que no se quería que fuera Somatemps, porque se prefería que fuera IZ, porque tenían que ir los constitucionalistas y no los que estamos en contra de la Constitución. Es decir,
a nosotros se nos intenta de alguna manera dejar de lado porque molestamos y quieren dar una imagen constitucionalista. Cuando nosotros venimos repitiendo muchas veces de que nosotros concebimos a España evidentemente como una nación y la Constitución es lo de menos. Y es un enfrentamiento y por ahí nos quieren perfectamente ganados. Nos arrinconan, ellos hacen sus grandes manifestaciones, se están llevando la gloria, entre comillas, ellos, cuando nosotros hemos sido los que hemos estado picando piedra. ¿Y qué va a ocurrir? Que la gente españolista va a votar a Ciudadanos, al Partido Popular o al PSC. Y si se presenta una alternativa, nadie nos va a votar. Cuando hemos sido los que desde el principio hemos estado en la calle reivindicando la hispanidad de Cataluña. Y ese es un problema muy importante, ¿no? Yo quiero hacer una matización, que insisto mucho. Nosotros no somos nacionalistas, somos nacionales, muchas veces. Y segundo, nosotros no somos españolistas, somos españoles. Porque si no, estamos entrando en una dinámica que no es nuestro lenguaje. Nosotros no somos españolistas, somos españoles. No somos nacionalistas, somos nacionalistas. O sea, lo digo porque es que estamos entrando en la misma terminología del enemigo. O sea, y eso hay que empezar a... que no nos inunden nuestro cerebro de términos que no son. O sea, nosotros no somos nacionalistas, no lo somos. Somos nacionales. O sea, y desde luego, españolistas, yo no soy un españolista. Yo soy español. O sea, claro, ¿usted qué es? No, yo soy españolista. ¿Que yo soy españolista? Hombre, españolista puede ser, en todo caso, los hooligans del español. Gracias. De cuál tú lo digo ya, por darle un poco un tinte de humor a eso. De cuál tú eres socio, o si no lo eres, pues te mata. Y me parece muy bien. Yo también aplaudo más al español cuando era sin Y que al español, que a Barcelona. Que además es un bonito tal. Pero vamos, que digo que, ojo con las palabras son terribles. Y hay que empezar a dominar el lenguaje. Que no nos lleven del rozar del lenguaje nuestros enemigos. Nosotros llamamos al pan, pan. Al vino, vino. Y a La Rioja, La Rioja. ¿Correcto? Y a Lleida, Lleida. Y a Gerona, Gerona. Y a Coruña, La Coruña. O sea, lo tenemos clarísimo. Lo tenemos clarísimo. Bueno, no te contesto. ¿Salió mucha gente? No. ¿Ha salido gente a la calle? Una postilla. ¿Han salido separatistas a la calle? Tan mayoritariamente como salían en las manifestaciones de tiempo atrás. No sé, en la Plaza de San Jaime creo que hubo... A ver, llevo un día fuera y pico, ¿vale? Y voy siguiendo un poco las cosas. Están preparando una huelga general, hoy había movilizaciones propuestas en todos los municipios y bueno, salieron ayer, creo que fueron 20.000 personas frente al Parlamento, aparte de otras ciudades. En Tarragona salieron 5.000, en Río salieron 4.000 personas y están saliendo gente. El problema, el independentismo evidentemente está muy fuerte. Lo que no sé, si no tiene tantos votos, etcétera, etcétera, y hay esa división, es porque lo que son el Bajo Llobregat, etcétera, etcétera, el barcelonés, ciertos barrios de Tarragona, de lo que son las grandes ciudades, es donde queda de alguna manera el antiindependentismo. Hay barrios en Tarragona, por ejemplo, de que Convergencia o Esquerra Republicana sacan 20 votos y el PSC y Podemos pueden sacar tranquilamente 1.000. ¿Vale? Entonces hay una división muy clara de lo que es el territorio. En los pueblos del interior, y se ve muy claramente en Gerona, por ejemplo, ¿no? Que el 70% de los votos van hacia puestos independentistas. Pero sí sale gente. Y imagino que la gran movilización la quieren hacer el sábado 12 y, bueno, si nosotros salimos 1 millón de personas, ellos sacarán también 1 millón de personas tranquilamente. Y es que ese es el problema. Esa es la realidad, que sí, claro. No te puedes poner una venda de los ojos porque haya habido 1 millón de personas en... No, la realidad, por lo que yo digo que hay que buscar otras soluciones, o intentarlas buscar, o sea, no digo concesiones, digo buscar al menos otra estrategia a la hora de trabajar allí, es que hay una realidad de que hay pues, 2 millones de personas que están defendiendo una postura, es decir, puede ser el 40% de la población, y eso es mucho. Bueno, una cuestión que no os habéis dado cuenta quizá. El libro que se presenta hoy, la casa editorial es de Barcelona, vamos, es de Cataluña. Y esto es importante. O sea, es importante. O sea que Llopart, de Cataluña, de pura cepa, su padre alcalde de Molins de Rey, una familia extraordinaria,
conozco, vamos, yo ya conozco, yo era amigo del padre casi. Pues por eso me permito alguna licencia contigo. Con la autoridad que te da, la vista que te da hasta con tu padre. Lo que sí que es cierto es que es de admirar, y por eso hay que ayudar y contribuir, y si podéis comprar lo que pueda, que lo compre, porque hay que decirle, sí señor, quitarse el sombrero, somos caballeros, somos españoles, y yo voy a decir, sí señor, una editorial catalana edita, proyecta y pone a vuestra disposición el libro sobre la falange. Es decir, esto es importante también que tenerlo en cuenta, es un plus, es una, como dirían los catalanes, es un a más a más. Sí, pero por eso Enrique me ha hecho hablar a mí de dinero, de lo que vamos a hacer editoriales, por ejemplo, lo del tema del boicot de los productos catalanes, mi postura es totalmente contraria. Por supuesto. Otra cosa es pedir el boicot para las empresas independentistas que hay en Cataluña. Eso evidentemente hay que hacerlo, y yo soy el primero en hacerlo, pero pedir boicot a Freixenet cuando ha puesto dinero para campañas en contra del independentismo me parece fuera de lugar, etcétera, 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 ¿no? No viene de ahora, por estos motivos. Yo me acuerdo, lo cuento como una anécdota, en un 20 de noviembre, después de haber sido yo detenido por los Mossos d'Esquadra por editar los libros que editaba, que repartimos una propaganda en el 20 de noviembre, con los títulos que nos habían quedado y ese tipo de cosas. Y hubo un señor que, al ver la propaganda que se le daba, que era editorial de Cataluña, dijo, de los catalanes no quiero saber nada. Y era de los míos. ¿Vale? O sea, es decir, que a veces hay una serie de actitudes que deberíamos de corregir porque son las que alimentan precisamente lo contrario a lo que nosotros defendemos. Hay que entender que todo lo que es catalán es español. El catalán es español, los productos catalanes son españoles y todo lo que se haga en contra de Cataluña se hace en contra de España, y hasta que no entendamos eso será muy difícil poder entender lo que pasa en Cataluña. Sin que venga a cuento de la conferencia, pero como estás aquí, Manolo, ¿puedes decir por qué tu sorprendente, inesperada y grata presencia? Pues efectivamente no viene a cuento, ya que lo has preguntado, pues de hecho hace un par de días debíamos de haber ingresado en prisión para cumplir los 4 años de condena que se ha puesto el Supremo, pero sorpresiva e inopinadamente el día de antes la Audiencia Provincial dictó un auto en el que, haciendo caso a un escrito que se ha presentado para que el Tribunal Constitucional contestara en un sentido o en otro si admitía trámite o no el recurso de amparo que tenemos presentado desde hace 7 u 8 meses, pues suspendía la pena a ver si en 15 días se pronunciaba en un sentido o en otro, como digo, el Tribunal Constitucional, pero no quiere decir nada, sino que nos dan otros 15 días. Es una doble pena porque por algunos, por ejemplo, pues nos habían dado de baja en el trabajo, a pedir la excedencia, nos hemos despedido a la familia, digamos el petate como la mili hecho el día antes para irnos, y entonces esa pena pues se multiplica por 2, porque antes después van a tener que entrar, yo estoy seguro. El ponerse en la cabeza de los tribunales o la fiscalía, es que es tan difícil, sobre todo cuando los acontecimientos, como bien dice Juan Antonio, se suceden a un ritmo vertiginoso, y está claro que no dependen ni de la Audiencia Provincial ni del Tribunal Supremo ni del Constitucional. Aquí maneja todos esos hilos, el camparache, el compadreo que tienen montado, y puede salir por cualquier sitio. Estoy aquí hoy porque estoy en la calle, que es una alegría como lógico, y hasta el día 15 en principio voy a estarlo. Si puedo estar más adelante, pues lo estaré. Si no, como bien ha hecho José Luis Jerez, la bandera sigue alzada, y el que no esté el jefe de la falange, como bien demostró en el año 36, no significa nada. Nos quitarán del medio un tiempo, será más bien pequeño o mediano, y luego volveremos a la lucha y a la pelea. Y el ejemplo es el que tiene que permanecer, ¿no? Y estos símbolos que nos rodean en esta querida casa, y ese despacho que está aquí a nuestra derecha, que ni más ni menos ocupó José Antonio Primo de Rivera. Por eso estoy aquí hoy, ni más ni menos. Gracias. Muy bien. Pues, quiero subrayar y matizar lo que has dicho de los productos catalanes, que es importantísimo. Nosotros no podemos hacer ningún boicot a ningún producto español. Que nosotros no podemos hacer ningún boicot ni dejar de comprar ningún producto de España. Nosotros sí podemos permitirnos, como tenemos libertad para comprar, hacer, o mejor dicho, no comprar productos cuyos dueños sean judíos, y también
productos cuyas empresas estén al servicio del separatismo. Pero productos catalanes, pero como digo, si eso es tan España como los de Soria, hombre. O los de Cáceres, o los de Navarra. Es que no tiene... Pero digo, el hacer un boicot a los productos catalanes, nos estamos haciendo un boicot a nuestros propios productos. Y os digo más, si no comprar, os invito a no comprar productos de empresas judaicas, ni tampoco comprar, evidentemente, empresas que son notoriamente antiespañolas y separatistas, y que están ubicadas o radicadas en Barcelona, que son cosas bien distintas. Pero como regla general, como epígrafe y como rúbrica, decir, no, los productos catalanes no. Hay que comprar productos generales como hay que comprar mantequilla de soya. Y nada más, si queréis que os dedique el libro, encantado. Y si no lo queréis, pues también encantado. O sea,